Buenas tardes. Mi nombre es Gloria Rivero. Vengo a hablarles sobre la interdicción en el derecho civil. Constituye el estado de una persona a quienes se le ha declarado incapaz de actos de la vida civil por adolecer o por carencia de un defecto intelectual grave o por virtud de una condena penal. Queda sometido a una incapacidad negocial plena, general y uniforme, privándosele de la administración y manejo de sus bienes, según lo dice el artículo 393 del Código Civil. Clase de interdicción judicial. De un defecto intelectual habitual grave, su nombre deriva de que es necesaria la intervención del juez para pronunciarla, determinada de una incapacidad de protección. Legal. Es resaltante de una condena a presidio, su nombre deriva de que, impuesta la condena, sin necesidad de ningún otro requisito, el reo queda entredicho en virtud de la ley, determina una incapacidad de la defensa social. La interdicción legal. Es resaltante de una condena a presidio que, impuesta la condena sin necesidad de ningún otro requisito, el reo queda entredicho en virtud de la ley. Determina una incapacidad de defensa social. Aquí predomina el interés social de la ejecución de la pena. Causa. La interdicción legal se regula por las normas de la interdicción judicial en cuanto sea aplicable. 1. No queda sometida a tutela, sino que el régimen penitenciario del lugar de reclusión que le sentencia el juez. 2. El penado queda en capacidad de realizar solo aquellos actos personales que no podrían ser realizados por un representante: otorgar un testamento, un reconocimiento de un hijo o contraer matrimonio. 3. Pierde el derecho de disposición de sus bienes ni la administración de los mismos. 4. Queda privado del ejercicio de la patria potestad sobre sus hijos menores o emancipados, ya sea por el cumplimiento de pena o mediante la figura del indulto. Duración. La interdicción legal dura en el tiempo que el individuo está privado de libertad. Una vez que cumpla su pena, queda en libertad y esta interdicción queda nula de toda nulidad. Naturaleza. Se origina por la condena a presidio impuesta por una pena judicial. Régimen legal. La interdicción produce sus efectos propios desde el día del decreto de la interdicción provisional, según el artículo 403 del Código Civil. El artículo 396 del Código Civil dice: la interdicción no será declarada sin haberse interrogado a las personas a quienes se trate y oído a 4 de sus parientes inmediatos y, en defecto de estos, amigos de su familia. Después de la interrogatoria podrá el juez decretar la interdicción provisional y nombrar un tutor interino. Sí. Artículo 397. El entredicho queda bajo tutela y las disposiciones relativas a la tutela de los menores son comunes a los de los entredichos en cuanto sean adaptables a la naturaleza de ésta. Artículo 398. El cónyuge mayor de edad no separado legalmente de bienes es el de derecho tutor de su cónyuge entredicho, a falta del cónyuge o cuando éste se haya impedido. El padre y la madre acordarán con aprobación del juez cuál de ellos ejercerá la tutela del entredicho. Artículo 399. A falta del cónyuge de padre y madre o cuando esto estuviera impedido, el juez nombrará un tutor de modo previsto en el artículo 309, a menos que el padre y la madre hayan nombrado un tutor por testamento o por escritura pública, previniendo el caso de interdicción del hijo. Artículo 400. El cónyuge, el padre y la madre, no necesita
discernimiento para ejercer el cargo de tutores. Artículo 401. La primera obligación del tutor será cuidar de que el incapaz adquiera o recobre su capacidad, y a este objeto se haya de aplicar principalmente los productos de los bienes. La interdicción judicial es la interdicción resultante de un defecto intelectual habitual grave. Su nombre deriva de que es necesaria la interdicción del juez para pronunciarla a esta determinada una incapacidad de protección. Es la que se origina por la existencia de un defecto intelectual grave. Causa. Conforme a lo impuesto, la interdicción judicial presupone un defecto intelectual de cierta gravedad y continuidad en nuestro derecho, en el concreto presupone. 1. La existencia de un defecto intelectual. Por defecto intelectual debe entenderse no solo el que afecta a las facultades cognitivas, sino también que afecta a las facultades volitivas, de modo que sería más preciso emplear expresiones como psíquico o mental. 2. Que el defecto sea grave hasta el punto de impedir que el sujeto provea sus intereses, según el artículo 393. 3. ¿Qué defecto sea habitual? No basta acceso pasajero o excepciones, pero tampoco se requiere que el defecto se manifieste en forma continua, pues la propia ley prevé la interdicción de personas que tengan intervalos lúcidos. Legitimados pasivos pueden ser sometidos a interdicción siempre que exista causa para ello. Los mayores de edad, los menores emancipados, también los menores de edad que se encuentren en el último año de su minoría de edad. Procedimiento. Luego que se haya promovido la interdicción o que haya llegado noticia del juez que en alguna persona concurran circunstancias que puedan dar lugar a la interdicción, el juez debe abrir procesos respectivos. Es importante señalar que el solo hecho de que se promueva la interdicción de una persona produce efecto jurídico. En efecto, 1. Promovida la interdicción, procede a suspender la celebración del matrimonio hasta la autoridad judicial haya decidido definitiva, según el artículo 48 del Código Civil. 2. La regla general de que los actos de una persona puedan impugnarse después de su muerte, alegando defectos de sus facultades intelectuales, admite una excepción cuando la interdicción de la persona cuyo acto se trate y se hubiera promovido antes de su muerte, según el artículo 406 del Código Civil. Legitimados activos. El Código Civil señala en el artículo 395, puede promover la interdicción el cónyuge, cualquier pariente del incapaz, el síndico procurador municipal, cualquiera persona a quienes le interese. El juez puede promoverla de oficio. La interdicción provisional es el tipo de interdicción que procede cuando el juez interroga a un individuo y constata que este individuo debe ser sometido a interdicción, declarando incapaz de actos de la vida civil. Así lo reseña el artículo 396 del Código Civil. La interdicción no se declara sin haberse interrogado a la persona de quien se trate y oído a 4 de sus parientes inmediatos y, en el defecto de estos, amigos de sus familiares. Feliz tarde.